Hola, continuamos en Inspira Plenitud y hoy tenemos un tema que es bárbaro para mejorar nuestras relaciones, que es justamente lo que queremos hacer en esta semana, potenciar nuestras relaciones. Pero además es buena para la inteligencia emocional. Claro que sí, todo tiene que ver con la inteligencia emocional y esto hace que tengas repercusiones en todos los aspectos de tu vida. Hoy vamos a hablar del perdón, porque el perdón es un regalo. No para el otro, es un regalo para vos. Perdonar va a hacer que tengas bienestar, que tengas plenitud. Perdonar es liberarte. Ahora vamos a ver bien cómo podemos hacer para lograr esto, que a veces es muy difícil. Dicen que hay 3 R's que destruyen el bienestar de las personas. 3 R's que no nos ayudan a vivir en plenitud. El rencor, el rechazo y el remordimiento. Esas 3 R nos provocan malestar constante y es lo que llevamos en nuestra mochila a diario. Por eso vamos a permitirnos perdonar, que es en definitiva perdonarnos. Un regalo para nosotros. Significa pasar y pasar por encima y donar es dar o recibir, ¿no? Esa donación. Entonces podríamos decir que perdonar es dejar de lado eso que recibimos, dejar de lado ese rencor, esa emoción que nos mantiene prisionero, que nos mantiene en una cárcel. Y claro que es una decisión. Perdonar es una decisión y la ciencia lo define así, como la decisión de dejar de lado esos deseos de venganza. Y hoy la ciencia se dio cuenta de que hay muchos beneficios, no solo porque te sentís mejor, porque detenés el dolor, sino que muchos beneficios a nivel físico y mental. Es una forma de apostar a tu bienestar, a una vejez saludable. El rencor destruye tu vida, nos destruye a todos. Por eso perdonar es asumir la responsabilidad de no ser víctima de esas circunstancias, de no dejarte manejar por esa emoción y por esa situación que pasó, sino de aceptar que eso sucedió y de elegir con qué emoción vas a continuar vos, cómo va a repercutir esa emocionalidad en tu vida, cómo vas a manejar esa emoción. Y eso sí depende de vos. La situación, eso que sucedió, no depende de vos. Entonces el perdonar nos da justamente poder para cambiar tu interior, cambiar ese estado de ánimo, ese resentimiento por otro de paz, otro que vos elijas hoy y cortar con ese enganche del pasado y sacar ese peso de la mochila y caminar más liviano. El resentimiento es como tomar el veneno y querer que el enemigo muera, porque no te sirve de nada estar con esa emoción negativa. A vos no te sirve y al otro quizás ni se entera. Por eso limpiarla es el mejor camino aunque cueste. Pero el perdonar es un pasito pequeño a diario. Es un trabajito que se inicia de a poco y de repente te das cuenta que se liberó, que te liberaste de ese sufrimiento. Porque en definitiva ese dolor se termina convirtiendo en sufrimiento y eso sí es opcional. Yo sufrí mucho tiempo y me mantuve aferrada a un resentimiento, a una situación del pasado que me hacía sufrir. Cuando descubrí el perdón, sentí liberación. Fue ahí en ese momento cuando pude permitirme ser yo, cuando pude permitirme vivir en paz y en plenitud. Y vamos a ver cómo hacemos para regalarnos este perdón. El primer paso, borrar. Borrar es una forma de verlo. A ver, si vos estás en un auto y pasa otro auto y te roza, si vos borrás de la escena a ese conductor, es muy probable que no te enganches, es muy probable que dejes esas emociones negativas, es muy probable que no te agarre esa reacción prehistórica de querer
matar a alguien, ese estado de locura que va a hacer que hagas cosas que te vas a arrepentir. Es probable que no lo hagas cuando sacas de la escena a esa persona, borrarla, así de simple, sí, porque eso te va a permitir abrirte a hacerte preguntas, como, por ejemplo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué estuve involucrado acá? ¿Cómo hice para atraer esta situación a mi vida? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo quiero que sea mi relación de ahora en más con los que están involucrados? ¿Cómo voy a reaccionar ante la situación? ¿Cómo quiero que sea mi relación? Y cuando tenés la intención de terminar esta comunicación de la mejor manera, todo cambia. Eso es actuar desde tu poder, no desde la reacción, sin echar culpa al otro. Así que la primera manera es centrarte en vos y borrar a los otros de la escena. No se trata del otro, se trata de vos. Aunque se equivocó, aunque te haya golpeado sin querer el auto, o queriendo el auto, aunque te hayan dicho algo grosero, borralo de la escena y fíjate cómo querés accionar vos. Segundo, podés descargarte. Anda al dormitorio, búscate un lugar y grita, golpea una almohada, saca eso que necesitas sacar. Es necesario sacar esa emoción, no guardártela, sacarla. Grita, pataleá, llorá y trata de no hacer tanto ruido como para que venga la policía, pero sí hace ruido, mucho ruido. Descargar, sacar, anda al espejo, putealo si es necesario, decile lo que le tengas que decir, decíselo. Ahí, en el espejo, imagínatelo y descargalo. Eso es muy saludable. Una vez que descargues, que saques eso, vas a amarte, vas a abrazarte y vas a decir, decido perdonar porque decido estar en paz, porque decido estar bien y decido dejar de lastimarme. Es dejar de lastimarte. Perdonar es eso, es dejar de que ese muro que construiste deje de impedir que entre la hidratación, el amor, todo eso lindo que hay para vos. Rompes ese muro y todo eso bello entra. Se hidrata tu corazón, nace un jardín hermoso. Permitite eso, permitite perdonar para amarte. Es eso, perdonar es amarte. Por mucho tiempo yo estuve enojada, resentida con lo que me había pasado en el pasado y para mí era muy doloroso porque sentía que habían arruinado la vida de una niña de 5 años. Estuve muy enojada con un familiar que abusó de mí cuando era pequeña y eso lo llevé por mucho tiempo, ese enojo, mucho tiempo, tanto que no podía venir a vivir a mi ciudad natal. Sentía mucha ira, mucho enojo. Pero cuando comencé a perdonar, cuando me entregué al proceso del perdón, que no fue de un día para otro, fue de a poquito, sentí liberación. Un día ya me sentí feliz, liberada, no tenía la bandera de ir a hacer algo por una causa, no tenía ese deseo de, mira, me la vas a pagar. No, me sentía libre y eso me permitió ser yo. Fue una bendición el perdonar. Así que te invito a que vos te entregues a este proceso de perdón, que te entregues a usar la herramienta del perdón, no solo en situaciones muy difíciles, en el cotidiano, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Esa discusión con mi pareja, esa discusión con mis hijos, ese momento de enojo con alguien que quizás era que me atendió con mala cara. Bueno, para todo usa el perdón, porque te va a liberar de esa bronca que te la quedás y que lo único que hace es lastimarte. Así que las acciones para el día de hoy es animarte a trabajar el perdón con una situación que no tiene que ser grande. Te recomiendo que comiences con una chiquitita.
Y te voy a pasar una meditación que corresponde a las 5 estaciones de la meditación. Y te voy a pasar hasta la parte del perdón, que sería la estación 3. Te las voy a pasar a 2 estaciones más. 2 estaciones, vas a ver de qué te estoy hablando cuando escuches la meditación. 2 estaciones más el perdón. Así que te animo que hagas esa meditación y que tomes esa herramienta para vos, para animarte a mirar eso que necesitas perdonar y a entender desde el otro lado. Te puede servir mucho el pensar que cada uno hace lo que puede y que esa persona que hace daño es alguien que sufre mucho dolor, que sufre mucho y que sufrió un daño seguro. Y por otro lado, te invito a que sigas con el ejercicio del espejo, a que continúes con esa lectura de la carta de futuro, con ese vos futuro, con ese vos que ya está ahí latente, y que continúes agradeciendo por estar vivo, por estar acá, por tus alimentos, por todo lo que se te ocurra. Continúa con estas acciones que van a hacer que transformes tu vida. Gracias. Gracias por permitirte ser tu mejor versión. Nos vemos.